¿Qué tal? Sean todos bienvenidos a esta nueva edición de Historias Innecesarias, esta vez para Filo News. En el video de hoy vamos a hablar sobre un hecho del cual próximamente se va a cumplir un aniversario más. Y estamos hablando de la masacre de Trelew. Si no entendés nada, no te preocupes que antes de empezar con el hecho en sí vamos a hacer un leve y rápido repaso para contextualizarnos un poco en la Argentina de esos años y entender un poco mejor absolutamente todo. Y ahora sí, sin dar más vueltas, empecemos. Inicio de los años 70. Argentina era gobernada de facto por la llamada Revolución Argentina. El presidente era Juan Carlos Onganía y el descontento en gran parte de la sociedad era enorme, y las manifestaciones brutalmente reprimidas eran moneda corriente. Sin embargo, y a pesar de la violencia, muchas agrupaciones políticas de estudiantes y sindicatos, principalmente del interior del país, continuaban con huelgas y marchas en contra del gobierno militar. De esa manera, comenzaron a conformarse más sólidamente distintos grupos armados que buscaban derrocar a los militares. Antes de eso, las agrupaciones guerrilleras en el país no eran tan conocidas y pasaban desapercibidas. Recién a finales de 1967, más específicamente después del asesinato del Che Guevara, comenzaron a resonar algunos nombres importantes como Descamisados, las Fuerzas Armadas Peronistas, las Revolucionarias o las de Liberación. A finales del 69 se produce el famoso Cordobazo, una manifestación masiva en contra de la represión a obreros y estudiantes. Eso se repitió en varias provincias más y provocó que las guerrillas comiencen a tomar cada vez más fuerza para ir en contra del gobierno militar. Aquí los obreros de la metalúrgica han hecho una barricada y han encendido fuego de inhibir la acción de los gases lacrimógenos. Pero en respuesta a esos levantamientos masivos, los militares ordenaron la captura y prisión de prácticamente todos los dirigentes de diferentes agrupaciones estudiantiles o de distintos sindicatos. Eso, sumado a la cada vez más violenta represión en todas las protestas, provocó que las manifestaciones sean cada vez menos comunes, pero no así las acciones de las agrupaciones guerrilleras más fuertes, el Ejército Revolucionario del Pueblo y Montoneros. Incluso en 1970, Montoneros secuestró y asesinó a Aramburu, quien había sido el presidente de facto de nuestro país entre 1955 y 1958. Eso terminó de debilitar al gobierno de Onganía, que renunció a su cargo. De esa manera, Roberto Levingston pasó a ser el nuevo presidente de facto en nuestro país. Al poco tiempo, el Ejército Revolucionario del Pueblo se convirtió rápidamente en una de las agrupaciones guerrilleras más fuertes del país, y a raíz de otro levantamiento, nuevamente ocurrido en Córdoba, la Junta de Comandantes le pidió a Levingston su renuncia y asumió Alejandro Lanusse. Yo, Alejandro Agustín Lanusse, juro a Dios nuestro Señor y a la patria, sobre estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la nación argentina. Gran parte de la sociedad estaba de acuerdo con los actos de la guerrilla, que crece a la par que crece la violencia de la represión. El nuevo y casi único objetivo de las Fuerzas Armadas pasa a ser la detención de los guerrilleros, con muchas torturas de por medio. Todos esos detenidos eran llevados al penal de máxima seguridad en Rawson, Chubut, considerada en ese momento como una de las más seguras y aisladas. En aquellos años, incluso, se decía que en el penal había 82 presos comunes y 166 presos políticos. El penal está ubicado en un pueblo de no más de 7.000 habitantes, rodeado por un destacamento del ejército y un escuadrón de gendarmería. Muchos de esos presos políticos, viendo que el gobierno de facto iba a continuar durante años y que su salida de la cárcel era muy lejana, comenzaron a idear un plan: tomar los 6 pabellones de la cárcel y luego, con ayuda de afuera, huir al aeropuerto de Trelew, que se encuentra a 20 kilómetros del penal, y luego escapar a Chile tomando un avión comercial. Todo había sido planeado principalmente por 3 personas: Marcos Osatinsky, el dirigente de FARC, Fernando Vaca Narvaja, de Montoneros, y Mario Santucho, del ERP. Agustín Tosco, el dirigente sindical de Luz y Fuerza, una de las personas que había encabezado el Cordobazo, se negó a participar. Dijo que quería salir como resultado de las luchas populares y no por un golpe comando. Luego de meses de planeamiento, el 25 de agosto de 1972 pusieron en marcha el plan. Gracias a la ayuda de un guardiacárcel consiguieron armas, se dividieron en grupos y comenzaron a tomar la cárcel, reduciendo a los guardias. En menos de 10 minutos y sin disparar un solo tiro, lograron reducir a unos 60 guardias, hasta que uno de ellos, Juan Valenzuela, se resistió
y luego de un tiroteo entre uno de los grupos y este guardia, lo mataron. El siguiente paso del plan era hacer señas con una torreta a 3 camiones que estaban esperando cerca del penal, para que ingresen y todos puedan huir en ellos, pero los choferes, al escuchar el tiroteo, se retiraron. Solo quedó un Falcon verde con un chofer. Como los jefes guerrilleros tenían prioridad ante una emergencia, se subieron al auto. En total eran 6. Roberto Quieto, Marcos Latinsky, Fernando Vaca Narvaja, Mario Roberto Santucho, Enrique Gorriarán Merlo y Domingo Mena. Al mismo tiempo, en el aeropuerto, aterrizaba el vuelo de Austral que venía desde Buenos Aires y hacía escala en Trelew, donde el grupo lo iba a tomar para luego desviarlo hasta Puerto Montt o hasta Santiago de Chile. Cabe aclarar que otros guerrilleros ya tenían pasajes para ese vuelo, para ayudar a sus compañeros. Mientras el grupo en auto se dirigía al aeropuerto, el apoyo externo comenzaba a tomar el avión, obligando al piloto a dejar la aeronave en la cabecera de la pista y con los motores en marcha. Finalmente, el auto con los 6 guerrilleros llegó al aeropuerto, se metieron en la pista de aterrizaje, estacionaron al lado del avión y esperaron 10 minutos a que lleguen sus otros compañeros, pero eso nunca sucedió, por lo que subieron y ordenaron al piloto que despegue el avión rumbo al aeropuerto de Santiago de Chile. Justamente en el aeropuerto de la ciudad de Trelew, donde ayer se desarrollaron uno de los acontecimientos que conmovió la opinión pública. Un avión de la empresa Austral, de similares características a este y exactamente en posición similar, fue abordado por 6 individuos que, vistiendo ropas militares, obligaron al piloto a emprender rumbo a Puerto Montt, mientras que otro grupo de individuos integrado por 12 o 13 personas copaba todas las instalaciones del aeropuerto de Trelew, principalmente sus comunicaciones centralizadas en la torre de control. Ya estaba el avión listo para agarrar cabecera de pista. ¿Qué ocurrió luego? Bueno, ahí la gente fue a la torre de control para avisar que se encontraba una bomba a bordo de ¿Qué gente? La gente de Rawson, los extremistas. Los extremistas. Estuve 4 horas como rehén en el bar del aeropuerto. Y ahora la historia se divide en 2. Por un lado, los que lograron subirse al avión, y por otro, los 19 otros militantes que seguían en la lista de prioridades para la fuga, quienes estaban en camino al aeropuerto. Cuando llegaron, en taxis, se encontraron con que no solo el avión ya se había ido, sino que además con que estaban rodeados por la infantería de Marina. Al verse en esa situación, se atrincheraron en el aeropuerto y llamaron a la prensa y a sus abogados para aclarar las condiciones de entrega. Aquí, ya que estamos también en la Patagonia, concebimos esta acción, esta lucha, como la continuación de la lucha que libraron todos los obreros rurales, los obreros industriales, que en los años 21 fueron asesinados por el ejército, por la represión. Entre ellos se contaban compañeros uruguayos, compañeros argentinos, como Pintos, como Uterelo, como Font. Somos los continuadores de ellos. Sí, evidentemente, nuestra intención era irnos, ¿no? Hacer esto. No fuéramos todos, se fue solo un grupo. El resto no podemos llegar a tiempo. Para la gente que está acá, ¿cuáles son las condiciones? ¿Entregarnos incondicionalmente en este momento? Incondicionalmente, es decir, nuestra lucha es bien demostrativa de que no tenemos ninguna intención de hacer ningún daño a los civiles, ¿no es cierto? Les hemos aclarado y les hemos reiterado que simplemente ellos los mantenemos aquí, incluso por seguridad de ellos, está la represión afuera, mientras transamos con la represión para entregarnos, ¿no es cierto?, entregar las armas y garantizar nuestra seguridad. A los guerrilleros les prometieron que si se entregaban, los iban a volver a llevar al penal y que nada les iba a pasar. Sin embargo, la promesa no fue cumplida. Una vez que se entregaron, los 19 fueron enviados a la base Almirante Sar de la Marina, donde fueron puestos en calabozos. Mientras tanto, en Chile aterrizaba el avión con sus compañeros. A las horas, el presidente de Chile, Salvador Allende, recibe un pedido de la NUCE pidiendo la extradición de los guerrilleros. Una situación bastante complicada para el presidente chileno, ya que el gobierno de Chile tenía, a pesar de las abismales diferencias, muy buenas relaciones con el gobierno argentino, pero por otro lado, por convicción propia y
por las presiones de gran parte de la sociedad chilena, tenían que proteger a los refugiados. Y como si fuera poco, Fidel Castro llamó al presidente chileno para comunicarle que tenía a disposición de los guerrilleros un avión para que escapen a Cuba. Al mismo tiempo, en Argentina todo era complicado. Lanús se había declarado como zona de emergencia a Trelew y a Rawson. Las calles estaban repletas de controles militares y hasta los periodistas que se acercaban eran baleados. En la base Almirante Sar, los 19 guerrilleros fueron distribuidos en pequeñas celdas junto a unas colchonetas y unas mantas para que duerman. Durante 2 noches no hubo problemas, pero al tercer día todo cambió. Comenzaron a interrogarlos de manera agresiva y les daban cada vez menos comida. Es más, solo les daban de comer una vez al día en una mesa al fondo de un pasillo, y mientras comían, 2 soldados los apuntaban con armas cargadas y sin seguro. A veces, incluso, los sacaban de a 2 y los ponían contra una pared para simular fusilarlos. Luego los llevaban nuevamente al calabozo. Ni siquiera sus familiares podían visitarlos. Volviendo a Chile, los guerrilleros estaban alojados en el edificio del Centro de Investigaciones en Santiago. Multitudinarias protestas exigían su libertad. Y de repente comenzaron a circular rumores de que Allende permitiría que los dirigentes viajen a Cuba. Y mientras ellos recibían esa buena noticia, en Argentina pasaba todo lo contrario. El 22 de agosto a las 3:30 de la mañana, los oficiales, bajo órdenes del guardia Bravo, despertaron y sacaron a los guerrilleros de sus celdas al pasillo, uno por uno, y los hicieron pararse al lado de las puertas mirando al suelo. Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, y desde una ametralladora que estaba en una punta del pasillo, comenzó una lluvia de disparos contra ellos. De los 19, la mayoría murió al instante. Una de las guerrilleras, María Antonia Berger, alcanzó a meterse en su celda. Ricardo Aydar y Alfredo Cojo no recibieron ningún impacto, pero cuando los oficiales los vieron moverse, les ordenaron que se pongan de pie. Acto seguido, el teniente Bravo apoyó su arma sobre el pecho de Aydar y disparó. Ricardo cayó herido en su celda, pero aún continuaba con vida, mientras no paraba de sangrar. Con Alfredo hicieron exactamente lo mismo, mientras remataban a cada uno de los guerrilleros. Alberto Camps, otro guerrillero, también continuaba con vida, pero gravemente herido, con un balazo en el vientre. María Antonia Berger, que como dije había logrado meterse a su celda, fue baleada por un oficial que se le paró al lado y la miró a los ojos. La bala entró por su mentón, pero no la mató. Luego del fusilamiento, otros oficiales bajaron a ver qué había sucedido, y gracias a eso, pararon de rematarlos. Media hora después, varios enfermeros se llevaron los cuerpos en camillas, uno a uno. Solo les pusieron gasas en las heridas y los dejaron a su suerte en la enfermería. Solamente 3 continuaban con vida: Berger, Camps y Aydar. Al otro día salió la versión oficial de los hechos, un supuesto intento de motín y fuga que salió mal. El encargado de comunicarlo fue el contraalmirante Hermes Quijada. Sin embargo, la gente no creyó esa versión y comenzaron a generarse cientos de protestas y marchas para repudiar ese acto. Ni siquiera los medios más afines al gobierno confiaban en la versión oficial. Los 3 sobrevivientes fueron trasladados a Buenos Aires, donde a través de abogados y familiares comenzaron a relatar lo que había sucedido. El 25 de mayo de 1973 recuperaron su libertad. Sin embargo, ninguno tuvo un buen final. En agosto del 77, Camps se resistió cuando un grupo de tareas rodeó su vivienda y lo mataron. Berger fue capturada por un grupo de tareas de la Armada en 1979 y también la mataron. Incluso, su cuerpo fue exhibido como un trofeo en la ESMA. Y por último, Aydar fue secuestrado en Brasil en 1982 y nunca se supo qué pasó con él. Por otro lado, hasta el velorio de algunos de los guerrilleros fusilados fue objeto de represión. En Chile, y a raíz de la masacre, el presidente chileno autoriza que los 10 guerrilleros viajen a Cuba, donde dan una conferencia de prensa y cuentan al mundo lo que sucedió. Mientras tanto, en Argentina finalmente hay elecciones, que son ganadas por Héctor José Cámpora, pero la violencia no se detiene. Los grupos guerrilleros comienzan a balear a los militares, jurando venganza por los guerrilleros muertos en Trelew. Recién 40 años después de los hechos, el capitán Luis Sosa y 3 suboficiales fueron condenados a cadena perpetua. Sin embargo, al primero le otorgaron prisión domiciliaria. Murió a los 81 años en julio de 2016. Por otro lado, el teniente Bravo no pudo ser juzgado, porque se radicó en Estados Unidos y creó una empresa proveedora del sistema de defensa. Por lo tanto, fueron desestimados todos los pedidos de extradición para que pueda ser juzgado. Hoy en día, el estrecho pasillo donde los 19 guerrilleros fueron fusilados es un sitio de memoria.
Espero que les haya gustado esta nueva edición de Historias Innecesarias. Sin dudas, un hecho histórico que marcó a fuego una etapa de nuestro país. Mi nombre es Damián Cook y nos reencontramos en el video que viene y los invito a pasarse por mi canal. Hasta luego.